Dicen que se puede conocer un país y su gente conociendo exclusivamente el trabajo de sus humoristas. Creadores que manejan una visión profunda, clarividente y privilegiada del hombre y de la sociedad. De entre estos seres privilegiados o condenados por el don de ver más allá que el común de los mortales, hemos elegido a un juglar que desde una plaza a otra nos canta su saber, su arte y su poesía desde hace tiempo, mucho tiempo. Antonio Mingote. Joder, dije, qué maravilla poder hacer una cosa con Antonio Mingote. Para mí Antonio Mingote ya era como un semidios, era una figura extraterrestre. Antonio es un hombre desprendido. Modesto. Antonio es un hombre generoso. Es un hombre. Antonio es un hombre bueno. Y es que de verdad es uno de los hombres más guapos que yo he visto en mi vida. Es el hombre más guapo entre los hombres centenarios del mundo occidental y quizá también del oriental. Y entonces sacaron a Antonio y decía, que cuente un chiste. Decía, esto es surrealista. Y entonces me contó un chiste y decía, claro, mira, no se ríen porque no tengo gracia. Ángel Antonio Mingote Barrachina, humorista y pintor y viñetista y filósofo y escritor y actor y guionista y poeta. Marido de Isabel, padre de Carlos, español y para más señas, vecino de Madrid. En el dibujo humorístico, digamos que es como Miguel Ángel en la pintura de frescos. Si Picasso hubiese fichado por la ABC, haría unos dibujos como los de Mingote. Antonio ha conseguido casi que el Quijote de Cervantes sea el Quijote de Mingote. Yo no veo un dibujante hoy entre los jóvenes con la potencia, la libertad, la capacidad de síntesis que tienen aquellos dibujos que está haciendo Antonio día tras día, que eso es dificilísimo. Y decía que yo tenía unas ideas muy claras, pero no muchas. Tenía toda la razón. Sin duda es el mejor viñetista, el mejor periodista de viñeta que ha existido en España desde que la prensa es prensa. Porque es que Antonio ante todo es un poeta. Antonio es un poeta y además Antonio es un poeta que conoce la poesía. Pero es que Antonio Mingote es un filósofo. Entonces las viñetas de Antonio Mingote son pura filosofía. No estoy seguro, yo no estoy seguro de nada. Y Antonio es un gran escritor, un gran escritor. Es un gran articulista. Yo me acuerdo de que Antonio inventó la cazuela múltiple, que era una cosa con compartimentos donde se hacía la comida toda a la vez. Eran unos disparates. Yo tenía cierta facilidad para la música, pero vino aquella guerra que tú habrás oído hablar, aquella guerra civil, y eso acabó con mi carrera musical. Y con la ayuda de este creador renacentista del siglo XXI, contaremos también la historia de nuestro humor, ese humor que nos ha hecho superar guerras, hambre, represión, miseria, soportar la infinita estupidez que suele reinar y conseguir que en el fondo nos queramos, aunque solo sea un poco. Sitges, 17 de enero de 1919. Un viernes en casa de Esteban Barrachina, padre de su madre, viene al mundo aquel del que dirá Capmany que es ese genio que no sabe que es Mingote. Poco después, y con la mirada aún en el mar, la familia Mingote Barrachina se instala en Daroca, provincia de Teruel y pueblo de su padre. Aquí despertarán los sentidos de Antonio. Toda la vida a la vista de un pino me trae Daroca a la memoria. En este lugar de Aragón se forma su personalidad. Su padre, compositor y musicólogo, y su madre, maestra, escritora y poeta, le hacen entrega de los dones que Antonio hará suyos para toda la vida.
Antonio en Daroca tiene una primera experiencia artística en la que la realidad y la ficción parecen unirse sobre un escenario. Entonces hacían una comedia de Linares Rivas que se llamaba Cobardías. Y mi madre era la protagonista, y era la madre del protagonista, que era un golfo. Y entonces, más o menos, vamos, y entonces decía en un momento dado, le reprochaban algo, de que le hablaban de que su hijo era un golfo, no sé qué, y ella decía muy digna y muy solemne, decía, pero es mi hijo y se acabó la razón. Y a mí aquello, que era su hijo, me dejó patidifuso. Mi madre era una mujer sensible y estupenda. Si yo tengo un concepto de la medida de las cosas, se lo debo a ella. Ella me enseñó a medir las cosas, a darle a las cosas el valor que tienen, aproximadamente. Yo creo que Antonio, a quien más ha querido, ha sido a su madre. Era una mujer toda sensibilidad, toda sentido común. Mi padre era un artista total. Me acuerdo que cuando había nacido mi hijo Carlos, que era muy pequeñito, venía a verlo, porque él era profesor de solfeo del conservatorio en Madrid. Y entonces venía a ver a su nieto, y a lo mejor estaba yo en casa solo, y abría la puerta y entraba, y en lugar de decir buenos días, entraba y decía, eso de que Wagner es un disparate, es una tontería, porque Wagner, y me decía lo que era Wagner. Y luego decía, bueno, pues ve a tu nieto que está ahí. En Daroca hay una coral que además funciona perfectamente, canta muy bien, que una coral cante es lo suyo, pero esta coral lo hace muy bien y se llama Ángel Mingote en homenaje a mi padre. En el 27, la familia se desplaza a Teruel, donde el maestro Mingote tiene más oportunidades para desarrollar su talento y energía, y donde sus hijos, Ángel Antonio y Carmen, acuden a sendos institutos. Teruel es la adolescencia, la razón, el intelecto. Yo tuve la suerte de nacer en una casa donde había muchos libros. Vamos, muchos más libros de los que se podía esperar en la biblioteca de un músico de provincias. Siendo yo ya muy joven, pues había leído, no digo todo porque, pero casi todo lo que un hombre de cultura media tiene que leer, un español de cultura media tiene que leer. Yo había leído Valle Inclán, Baroja, Pérez Galdós, había leído el Teatro Benavente, todo el teatro. Siempre he dicho que mis grandes devociones son los tres Ramones, ¿no? Don Ramón, Juan Ramón y Ramón. Antonio lee y lee y se hace admirador de admirables, pero serán don Ramón del Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez y Ramón Gómez de la Serna los tres faros que inspirarán su obra. Este camino se remonta a los últimos años del siglo XIX. Empieza con la revista Madrid Cómico, un espejo cruel sobre una sociedad anquilosada, empobrecida y humillada por una guerra que pondrá punto y final al Imperio Español. Sus colaboradores son también funcionarios que para completar el minúsculo sueldo escriben elogios del tipo «¿Cómo a estas horas habría ministerio de ultramar? Gracias, Cristóbal, a ti te debo la credencial». Y piden que no les dejen cesantes porque el día en que no puedan chupar del presupuesto, a Colón lo va a elogiar su padre. Un cronista de la época decía de la revista que ha de dar mucho ruido porque pega cada palo que es para chuparse los dedos de gusto. El siglo XX empieza con Madrid Cómico, en pleno vigor, en pleno auge. Era la revista de humor que había en Madrid, en España. En Madrid Cómico no hace política, ni habla de ella, ni influye en la cosa pública, ni lo permita Dios. Pero de eso a que no aprovechemos los elementos que la política nos ofrezca para reírnos de ellos